Señora Antonieta, gracias por aceptar esta entrevista. De nada, encantada de... Para dar comienzo a esta pequeña entrevista, cuéntenos, por favor, cómo descubrió que la poesía era su vocación. La descubrí gracias a los aplausos que recibí cuando recité un poema para mi abuelita, un poema que yo había creado, y debo haber tenido unos 12 o 13 años, no más. Y, y de allí entonces seguí escribiendo poemas, porque me gustaba cómo sonaba, me gustaba el ritmo, me gustaba la rima, las palabras, todo eso me atraía profundamente. Y luego quise convertirme en escritora y me di cuenta que me salía más fácil escribir poemas que escribir cuentos, aunque también los he escrito. Y hubiera querido escribir una novela, pero la poesía fue más fácil para mí. La sentía muy cercana, me gustaba, porque empezó a formar parte de mi vida la poesía. ¿A qué poeta señalaría usted como sus mayores influencias en la construcción de su obra y qué recoge de ellos? Mira, en primer lugar a los clásicos, a los grandes clásicos españoles, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Quevedo, Góngora, después los poetas románticos como Becker, los poetas de la generación del 27 como Federico García Lorca, y nuestros grandes poetas chilenos, Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, mi amiga Delia Domínguez, Jorge Teillier, a quien conocí, Enrique Lim. Ellos han influido muy fuertemente en mí, sobre todo Teillier, por esto del amor por lo nuestro y por el amor por la tierra. Gonzalo Rojas por la parte amorosa, que Gonzalo siempre estaba enamorado. Y la segunda parte, ¿y qué recoge de ellos básicamente? Bueno, de ellos recojo las imágenes poéticas, el uso del lenguaje, sobre todo el uso del lenguaje en los clásicos, ¿ah? un uso realmente agradable y que hasta el día de hoy funciona, está vigente. Los poemas Garcilaso, que no lo había nombrado, pero también entre los grandes poetas clásicos. Yo recojo ese lenguaje porque me gusta el lenguaje bien usado. Y me da pena cuando el lenguaje se pierde y cuando se usa mal. Por eso he recogido lo mejor de ellos, el buen uso que hacen estos poetas del lenguaje. Todos los que he nombrado tienen un uso extraordinariamente limpio y hermoso del lenguaje. ¿Qué elementos o qué características indicaría usted como distintivos, tal vez peculiares, en su poesía? Bueno, lo principal está en el amor por lo nuestro, por la tierra, por el paisaje, lo que nos rodea, pero también el lenguaje. Y por eso tengo un libro que se llama Poemas Gramaticales. Mi preocupación por el lenguaje es constante, está siempre. Entonces, y lo otro es el amor por los niños, que está vivenciado en estos poemas para niños, que son muy agradables, muy fáciles de recordar
porque tienen rima, porque tienen ritmo, y yo ya he comprobado que a los niños les gusta ese tipo de poema. Soy en el sur, aquí en el sur de Chile, creo que soy una de las pocas que escribe poemas infantiles. La otra que también escribe poemas infantiles es mi amiga Bernardita Hurtado de Palena. Y por eso estoy en el diccionario de autores latinoamericanos de literatura infantil. Aparezco en ese libro que está por ahí, como autora de poemas infantiles. Sigo. ¿Qué significó para usted llegar a ser miembro de la Academia de la Lengua? Oye, un inmenso honor llegar ahí. Es como, antes que se creara el Premio Nacional de Literatura, el lugar al que aspiraban los escritores chilenos y los poetas era llegar a la academia. Yo no me presenté para ir a la academia, a mí me eligieron. ¿Ah? Algunos de los académicos que me conocieron haciendo poesía o trabajando por el arte y la cultura en la región, porque yo trabajé en eso también, no solo he escrito poemas, sino que también he escrito comentarios en diarios y revistas, y muchos tienen que ver con otras artes. ¿Ah? El haber participado en esas cosas me permitió también conocer mucha gente, y esa gente conoció al mismo tiempo las cosas que yo hacía escribiendo. Y alguien debe haber reconocido lo que yo ya había escrito cuando llegué a la academia. Este libro ya estaba publicado. Supongo que algo te habrá influido que haya escrito un libro que se llama Poema Gramatical. Ahora le pido que me preste un poquito de atención. En el discurso de su recepción, como miembro de la Academia de la Lengua, don Ernesto Livasi Gazzano señaló respecto de su poesía, cito: de temática politonal, sus poemas cantan a la naturaleza y al terruño, acunan los sueños familiares, ensayan las cuerdas del humor, recogen experiencias cotidianas, y desde ellos se interna a veces por los oscuros vericuetos de la existencia y sus misterios. Le pregunto, ¿está de acuerdo con esa mirada de su poesía o piensa que hay elementos en los cuales no reparó don Ernesto Livasi Gazzano? No, bueno, Ernesto lo hizo muy bien. Yo ya te lo había dicho en qué basaba mi poesía, y don Ernesto ahí lo resume perfectamente. No hay nada que agregar de ese punto de vista. No sé si habría que agregar algo más. Tal vez en mi poesía también se reflejan mis lecturas, y eso él no lo pone. Ni yo tampoco lo dije antes, porque soy muy buena lectora. Entonces, en muchos de mis poemas tienen que reflejarse las lecturas que yo he hecho de otros poetas. Incluso hay poemas donde yo cito, agrego versos textuales de otros poetas citados, por ejemplo, están entre comillas. Señora Antonieta, usted ayudó mucho en la realización de los arcoíris de poesía en Puerto Montt. ¿Podría decirnos qué representan esos encuentros en su realidad como persona, como poeta? Sí, realmente fueron ocasiones tremendamente importantes para nosotros, porque los arcoíris nos permitieron recibir en Puerto Montt a los poetas de Santiago o de otros lugares, y compartir con ellos, conversar con ellos, escuchar su poesía recitada para nosotros aquí en Puerto Montt. Fue una experiencia inolvidable. Yo recuerdo con mucho cariño todos los arcoíris en los que yo he participado y en los que ayudábamos a Nelson Navarro a que esto resultara. Pero eso nos permitió conocer a un montón de poetas que
como Oscar Hahn, por ejemplo, que acaba de ser Premio Nacional de Literatura, él estuvo aquí en un arcoíris. Don Gonzalo Rojas estuvo en otro arcoíris, Nicanor Parra en otro arcoíris, Jorge Teillier, oye, Jaime Quesada, Floridor Pérez, oye, y la lista es interminable de poetas nacionales que han pasado por los arcoíris. Y además, lo otro que tienen de bueno los arcoíris que permitían también la llegada de los jóvenes. Tanto es así que hay jóvenes que en su currículum anotan haber participado en los arcoíris de poesía de Puerto Montt. Así como tú anotas que participaste en un seminario en la universidad tanto, él o un muchacho ponía en su currículum de poeta haber participado en los arcoíris de poesía de Puerto Montt. Creo que fue una linda experiencia porque además que los arcoíris empezaron en una época que no era fácil hacerlo. Incluso a veces teníamos que alojar a los poetas, sobre todo a los poetas regionales que también venían, porque venían poetas de Chiloé, de Osorno, de Valdivia, de toda la región de los lagos que era más grande antes, y a veces no había cómo pagar esos alojamientos, entonces muchas veces en nuestras casas alojamos a esos poetas. Así que fue una linda experiencia. La mayoría de quienes se refieren a su trabajo tienden a calificarlo como literatura infantil o juvenil. ¿Crees que es correcto realmente ese juicio? En parte, claro que es correcto, pues. Por supuesto que mi trabajo tiene que ver con la literatura infantil y juvenil, pero no es solo eso. Por eso se lo planteamos. Para nosotros no es más que una parte. Me parece que falta una visión más general. Sí, es posible que falte esa visión más general, porque el resto de los poemas que tienen que ver con Puerto Montt, con España, incluso con Palena, cuando yo vivía en Chaitén, con Las Invisibles, que tiene que ver con la familia, con los poemas gramaticales, a lo mejor no ha sido considerado. Lo que pasa es que los poemas infantiles han tenido una repercusión mucho más grande que los otros. Estos poemas han salido de aquí mucho más fácilmente y, como te decía, eso ha permitido que yo aparezca en la historia de la literatura infantil chilena y que aparezca en ese diccionario latinoamericano de autores de literatura infantil. Entonces, claro, frente a eso tiende como que a no aparecer el resto de los trabajos poéticos que yo he hecho que no tienen que ver con lo infantil. En un pequeño ensayo del filósofo Martin Heidegger, 1889-1976, titulado Hölderlin y la esencia de la poesía, este trae a colación que dicho poeta, en una carta dirigida a su madre, enero de 1799, califica a la poesía como la más inocente de todas las ocupaciones. ¿Qué le sugiere lo dicho por Hölderlin? Qué linda esa definición de poesía. Cierto que la poesía parece ser inocente, pero yo no creo que sea tan inocente. Inocente es cuando yo escribo para los niños, porque tiene que ser inocente. Pero lo que yo escribo del resto de los poemas no tienen por qué ser. Claro, es una ocupación inocente, sí, porque tú haciendo poesía no parece molestar aparentemente a nadie, pero cuando uno lee bien a los poetas te das cuenta que los poetas dicen unas tremendas verdades y que los poetas incluso son perseguidos por lo que dicen. Así que piensan Neruda nomás por perseguido por ser poeta además, no solo por sus ideas, por lo ideológico, sino que por lo que dijo en su poesía también. Así que linda la definición de Hölderlin, linda, pero no es del todo cierto. Finalmente, señora Antonieta, le rogamos que nos lea uno de sus poemas a modo de cierre
y le reiteramos los agradecimientos por haber aceptado esta pequeñísima entrevista. Sí, mira, de los poemas gramaticales voy a leer un poema que se llama Conjunción. Y dice: tú y yo ocupábamos un mismo lugar cerca de la estación de ferrocarriles. Ahora no encuentro una conjunción apropiada para ligar nuestras líneas separadas por un guardaagujas furtivo. Ayer y hoy solo tienen sentido en una frase gramatical usada como un ejemplo escrito en la pizarra de un liceo de provincia. Tú y yo hicimos un sueño para dos, caminando por las calles de un Santiago triste y quieto como el mar antes de la tormenta. Ayer y hoy son las horas que te esperé frente a la Biblioteca Nacional, mi viaje a España y tu viaje a Ottawa, la familia que tengo y tus amores fugaces con estudiantes de arte. Ayer y hoy son las horas que puedo esperarte todavía en cualquier rincón del sur. Y como no puedo dejar de leer un poema infantil, lo voy a hacer porque estos poemas infantiles me han dado mucha satisfacción. Y de él voy a leer uno que para los niños de hoy, cada vez que lo leo, se asombran porque mi pizarrón no es igual al pizarrón de ellos. Entonces dice mi poema del pizarrón, el mío dice: negro señor de la clase, tiene verde el corazón, la tiza le hace cosquillas sobre su caparazón. Lleno de blancas palomas queda nuestro pizarrón, pero luego se deshacen cuando pasa el borrador.